Este es el mapa de los ficticios y engañosos autores que dice Cervantes que han escrito el Quijote. Cervantes miente más que escribe. La mayor parte de los críticos se han perdido en este laberinto del barroco español y su novela de referencia, la más potente, por muchas razones, de la literatura universal. Hasta la lectura de los capítulos 8 y 9 de la primera parte del Quijote, el lector no conoce con claridad los procedimientos narrativos que dispone Cervantes acerca de las fuentes escritas de la historia y los procesos elocutivos del discurso. Se habla en estos capítulos 8 y 9 de la primera parte de dos autores. La mayor parte de los editores del Quijote advierten que al segundo autor se le suele identificar con Cervantes, puesto que introduce, en el capítulo que sigue, a Cide Hamete Benengeli como primero. Desde mi punto de vista, la primera de estas entidades locutivas solo puede corresponder a un autor primero anónimo, que no es Cide Hamete Benengeli, porque el texto no los identifica como iguales, y cuyo relato no ha sido ni escrito en árabe ni traducido por nadie. Adviértase que el manuscrito árabe encontrado comienza en lo que el narrador hace corresponder con el capítulo 9 de la novela. Paralelamente, identifico al autor segundo con ese lector curioso del Quijote, que no es otro sino el narrador, lector de los capítulos 1 a 8 y editor de la totalidad de los materiales textuales, puesto que además de cumplir funciones de compilador e investigador de la historia del hidalgo manchego, organiza los dos manuscritos. A. Autor. Primero, capítulos 1 a 8 y B. La crónica en árabe de Cide Hamete, que encarga traducir en Toledo a un morisco aljamiado, capítulos 9 y siguientes. Dispone el texto tal como lo conocemos y leemos y narra con sus propias palabras el contenido de los textos precedentes, traducciones y manuscritos recogidos, de modo que constituye un nuevo discurso bajo sus propias modalidades lingüísticas y desde su propia competencia verbal, lógica y cognoscitiva, que edita y prologa como texto y versión definitivos. El narrador del Quijote es un fingidor. Ha sido lector de las fuentes de la historia que narra y finalmente se convierte en discreto editor del texto que conocemos. Cito al autor del Quijote, pero está el daño de todo esto que en este punto y término deja pendiente el autor de esta historia, esta batalla, disculpándose que no halló más escrito de estas hazañas de Don Quijote de las que deja referidas. Bien es verdad que el segundo autor de esta obra no quiso creer que tan curiosa historia estuviese entregada a las leyes del olvido, ni que hubiesen sido tan poco curiosos los ingenios de la Mancha, que no tuviesen en sus archivos o en sus escritorios algunos papeles que de este famoso caballero tratasen, y así, con esta imaginación, no se desesperó de hallar el fin de esta apacible historia, el cual, siéndole el cielo favorable, le halló del modo que se contará en la segunda parte. Fin de cita. Estas palabras son las últimas que corresponden a los contenidos de la historia de Don Quijote, relatados por el autor, primero, los capítulos 1 a 8, a propósito de los cuales el texto no señala intervención alguna de Cide Hamete, quien aparece a partir del capítulo 9, y en quien se identifica la fuente histórica de los contenidos relatados desde este capítulo hasta el final de la segunda parte de la novela, traducidos del árabe al español, citados ocasionalmente de forma literal o introducidos en estilo sumario diegético en el discurso del narrador, responsable inmanente de la organización global del texto de Don Quijote tal como lo leemos. Al lector le es necesario concluir íntegramente el Quijote de 1605 para delimitar con precisión la estructura pragmática de su discurso y disponer de modo sincrónico y sistemático sus diferentes instancias y procesos locutivos, esto es, el sistema retórico de autores ficticios tras el cual se oculta el narrador de la novela. Primul autor real, Miguel de Cervantes. 2. Autor ficticio textualizado de forma discreta o discontinua en A. Autor primero, anónimo, capítulos 1 a 8. B. Cronista, Cide Hamete Benengeli, capítulo 9 en adelante. C. Traductor, morisco aljamiado. D. Poetas, académicos de Argamasilla. E. Narrador, voz textual anónima, que organiza, prologa y edita el texto completo. Tercero,
lector ficticio textualizado de forma discreta y sincrética en A. Lector del texto del autor, primero. B. Lector de la crónica. C. Lector de la traducción. D. Lector de los poemas de los académicos de Argamasilla. E. Narratario. Y cuarto, lector real, cualquiera de nosotros.